Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 66, numeración humana, número 65 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación. Sí, vamos a seguir hablando así de rápido, totalmente ridículo. Pero bueno, no, ya empezando a hablar en serio a lo que va el podcast. Bienvenidos hoy a este nuevo episodio, número ya 66 de numeración humana, que en realidad sería la numeración que utilizaríamos todos, justamente esa es la idea de que sea humana. Y la verdad que van pasando bastante rápido los episodios y agradeciéndoles a todos los que escuchan el podcast tanto en vivo como en diferido y hablar en este podcast de esa cosa que tanto me apasiona, que es el mundo de la programación. En este episodio vamos a tratar de seguir hablando, y digo tratar porque uno nunca sabe para dónde van los tiros ni nada de eso, pero la idea es hablar de los algoritmos de ordenamiento, tratar de dar un cierre al tema, lo cual ya venimos 2 episodios y vamos a ver si hoy por lo menos a grosso modo podemos dar un cierre, porque en realidad en este campo tenemos un listado impresionante de algoritmos, tenemos un listado impresionante de estudios, ya sean de complejidad, de un montón de cosas. Y la idea de este podcast es no abrumar, y justamente el profundizar tanto en esas cosas puede abrumar. Así que antes de comenzar con el podcast o empezar a hablar del tema, lo que corresponde es saludar a la gente que se ha presentado en el chat. Saludamos a Damián Tiscorni, el propietario, desde De la Barra Babel, donde entran 2 y pagan 3, ese podcast donde ahora Mickey Mouse también es sponsor y veremos si conseguimos más sponsors. Pásense por ahí, la verdad que uno se la pasa muy bien hablando como borracho, es una actuación impresionante, perdón, borracho no, gente de buen beber. Uno se la pasa bastante bien, incluso le sale tan bien la imitación de gente pasada de copa, pero bueno. Así que saludamos también a Jesús Martínez Mendoza. Dice: hola David, buenas noches. ¿Este es el bonito podcast de los seres imaginarios incomprendidos? Sí, exactamente, seres imaginarios. Acá nos dio la oportunidad el podcast de hacer un breve diálogo entre mí y Damián, por lo menos se puede leer abajo todo. Y al que no sabe de qué estoy hablando, pásese por el chat de Spreaker. Tenemos un chat donde está disponible para hacer preguntas, hacer saludos, cuestionamientos, filosofar, lo que uno quiera. El chat se autorregula y si se la pasan insultando lo lamento, pero van a ser mandados a volar como quien diría. Pero la verdad que está bueno para participar y muchas veces el chat no tiene absolutamente nada que ver con el contenido del podcast, pero está bastante bueno. Saludamos acá a Víctor Mendoza, dice: hola, buenas noches, tenía rato de no poder escucharlos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y como siempre digo, a disfrutar del podcast. Saludamos a Cine Review en español. Saludos David y compañía. Damián, saludos. Ya estaba extrañando de no poder entender. Adiós. Espero que guste el podcast de hoy y sea un poco menos inconsistente que el podcast anterior. Y no significa que el podcast anterior haya sido malo, sino que fue una locura bastante grande y la idea es justamente hacerlo bastante comprensible. Saludamos también a Oscar, que dice: muy buenas noches gente. Hola Oscar, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y saludamos a Lector, que también dice: un saludo en lenguaje ensamblador y código de máquina. Dios mío, Lector. Ay, no sé si es una buena intención o querer prender fuego todo, porque eso también es muy bueno y como muy malo, pero la verdad que se agradece el saludo y espero que sea ameno el podcast. Acá dice Cine Review en español: acá vamos poniéndole y trabajando duro. Esa es la idea, así que seguir. Así que ya teniendo el saludo a los que se lo merecen, que son los que están en vivo, y ya como siempre digo, los que están en diferido también se lo merecen obviamente, pero no puedo listar a cada uno porque no ser que escuchen diferido. El que escucha en vivo por lo menos que escucha en vivo y se hace presente en el chat. Así que recapitulando, o en el episodio anterior o los episodios anteriores de Code Time, estuvimos viendo distintos algoritmos de ordenamiento. Una de las tantas prácticas algorítmicas clásicas que existen son los algoritmos de ordenamiento o algoritmos técnicas que nos permiten ordenar una secuencia de elementos. Vamos a ver que en realidad no solamente son secuencias, o mejor dicho, las secuencias no necesariamente son listas, sino que podemos tener otros tipos de estructuras. Pero vimos algoritmos como el de selección, el de burbuja y el de inserción, que recomiendo ir 2 podcasts atrás o al episodio anterior donde hicimos el resumen, que nuevamente recomendamos ir al anterior. Y en el episodio anterior profundizamos un poco en uno de los algoritmos que es un poco más óptimo en ciertos casos que el algoritmo de burbuja, inserción o selección, que es el Quicksort, también conocido como el algoritmo de ordenamiento rápido o ordenamiento rápido, desarrollado por Tony Hoare, mal interpretado como Tony Hawk, y ahí es donde pueden salir varios chistes. De hecho, existe otro personaje conocido en la ciencia de la computación, un poco en la ingeniería, que también es conocido como Michael Jackson.
No es el rey del pop, pero no es broma, en serio. Hay un muchacho que es conocido como Michael Jackson, un inglés. Es una larga historia que puede que la contemos más adelante. Saludamos a Antonio Cabrera que dice buenas, hola Antonio, ¿cómo estás? Veo que el chat hoy está concurrido, la verdad que se agradece y se la pasa uno muy bien con eso porque implica más preguntas, más momentos nerviosos y comentarios que pueden no venir al tema, pero que le dan su chispa al podcast. Y como siempre Antonio, ¿cómo va? Y espero que estés muy bien. Ya teniendo en claro estos algoritmos y viendo un breve repaso del Quicksort, el Quicksort constaba básicamente seleccionar un elemento de la lista que sea un pivote o pivot, como lo queramos llamar. Ese elemento nos va a tomar como punto de referencia y vamos a generar dos sublistas, las cuales uno son todos elementos menores y otras son todos elementos mayores que este elemento pivote. Ahora bien, este elemento que acabamos de seleccionar lo consideramos como elemento ya ordenado y nos quedarían las dos listas a ordenar. ¿Qué hacemos con esas dos listas? ¿Cómo las ordenamos? Podríamos volver a aplicar el quicksort. Entonces ordenamos cada una de esas listas con quicksort, que nuevamente va a conllevar a elegir un pivot y así seguimos hasta que nos encontramos con el caso de la lista que siempre va a estar ordenada, que es la lista con un solo elemento que va a ser ese mismo elemento, elemento pivot. A ver, acá Antonio Cabrera dice, curioso David, en este momento estoy haciendo mi tarea de estructuras de datos. Listas. Dios mío, qué coincidencias, ¿no? Saludamos también acá a Marcos B. Espinosa, dice, saludos, no escuché los otros dos, pero escucharemos este. Perfecto, no hay ningún problema. La idea es justamente tratar de dar una introducción, siempre recomendando, cuando el podcast, como en este caso la parte 3, escuchar los anteriores. No significa que no se entienda absolutamente nada. Puede que alguna que otra idea quede un poco colgada porque depende de conocimientos de los algoritmos anteriores, pero no dejo por lo menos a la persona como quien diría en bola o desnudo ante el conocimiento. No entiendo nada. La idea es tratar de evitar eso lo más posible. Y Antonio, volviendo a tu cuestión de estar haciendo tareas de estructura de datos, qué bonito estructuras de datos, ¿no? Dios mío, contestame una duda que tengo. ¿En qué lenguaje tienen que programar las estructuras? Por curiosidad, no tiene absolutamente nada que ver con el podcast, pero me llamó la atención, es interesante. Así que, viendo el tema del quicksort y cómo trabajaba, había una cuestión que habíamos dejado abierta, que era el tema de cómo escogemos el pivot. Dependiendo cómo escogemos el pivote, veamos que el algoritmo podía decantarse en algo mejor o en algo peor, que en el peor de los casos no pasa a ser algo peor que los algoritmos vistos anteriormente. Pero en el mejor de los casos es más óptimo. ¿Cuál es la disposición de elección del pivot? Correcta, porque supongamos que nosotros tenemos una lista que está ordenada de manera inversa. Y como pivot elegimos siempre el primer elemento. Si elegimos el primer elemento como pivot, nos va a quedar el resto de la lista que ya está ordenado, pero aún así el quicksort no hace comprobaciones, sino que sigue ordenando. Entonces, si tenemos un elemento que es el pivot y nos queda el resto, nos va a quedar una lista con los elementos menores y los otros los elementos mayores. Van a quedar todos los elementos menores que van a ser de un lado y del otro no va a quedar nada. Con lo cual, si volvemos a aplicar el quicksort, al fin y al cabo vamos a estar eligiendo un pivot y ordenando el resto, que va a ser escoger el primer elemento y escoger el primer elemento. Y al fin y al cabo conlleva en repetir la cantidad de tamaño de la lista veces la cantidad de elementos de la lista. Es decir, n cuadrado como complejidad. Acá dice Marco B. Espinosa, recuerdo que vi el tema en la escuela hace 15 años. Dios mío. 15 añitos. Qué tiempito, ¿eh? A ver, dice Damián, yo me quedé en el capítulo 1 en donde decías que el podcast iba a ser sobre programación y de ahí me quedé. Podemos ir de nuevo, pero más despacio. Sí se puede ir de nuevo. Consiste en básicamente ir al episodio 1 y volver a darle play. Dios mío, es quedarse un poco atrasado. Y Antonio Cabrera nos responde C++ o C++, como lo queramos llamar, ¿por qué? Y se ríe. Porque sí, y se ríe. Bueno, a mí me tocó hacerlo en C. Qué lindo, C++ por lo menos tenés clases. Qué hermoso, no tenés que andar haciendo cosas horrendas a veces. Bueno, uno puede sufrir o ser feliz con otros lenguajes. A mí me tocó hacerlo en C, así que date una idea, es como C++, pero agregarle un grado un poquitito mayor de complejidad, Antonio. Es muy divertido. Así que ya teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la elección correcta del pivot? Porque dijimos, si escogíamos el primer pivot, podemos encontrarnos un caso en el cual la lista, al ordenarla, sea poco óptimo el ordenamiento o igual de óptimo que el resto de algoritmos que vimos, y la idea es que el quicksort sea más rápido que esos. Ahora bien,
¿qué tendríamos que escoger? Uno diría, bueno, si escogemos desde el principio podríamos caer en este caso. Y entonces escojamos el de final. Tenemos nuevamente el problema que si la lista está ordenada correctamente, se repite lo mismo. O si está ordenado al revés, también pasa lo mismo. No es óptimo. Entonces, si los dos extremos son malos, la idea general diría, escojamos algo del medio. Y vuelta a caer al mismo problema. Escoger la lista del medio no... el pivot del medio no necesariamente es una buena idea. Podemos encontrar una disposición en particular de los elementos de la lista para los cuales no es óptimo. Entonces, ¿cuál es la elección correcta? Y este tema que habíamos dejado abierto en el episodio anterior. Sinceramente no existe una elección correcta. Dependiendo qué elección de pivot hagamos, en algunos casos va a ser más óptimo que otros, pero no podemos escoger una disposición de pivot que nos garantice la mejor forma de ordenarlo. No podemos hacerlo. Se puede tratar de minimizar un poco, pero si no, aún así no podemos garantizar nunca nada. Ay. Acá andan discutiendo sobre que la semana todavía faltan cada vez menos días para el fin de semana. Dios mío, hoy es lunes, che. Ya arrancamos así de ya quiero que sea viernes. Qué bonito. Pero bueno, ya faltan 4 días si quieren pensarlo de esa manera. O depende en qué países. Falta poquito para que sean 3. En la mayoría de los países, por lo menos que van a escuchar poco, creo que faltan 3 días. O incluso ya en algunos países faltan 3 días. Pero bueno. Prosiguiendo ahora con lo que es ya el tema del podcast de hoy. Sí, tuvimos un ratito lindo de introducción. Y aclarando ese tema abierto que habíamos dejado en el episodio anterior. Vamos a hablar... Ok, acá están hablando de... Tú estás recién... Bien. Están haciendo discusiones sobre cuestiones de edad, aparentemente. Yo voy a dejar la discusión ahí, no me pienso meter. Eso es lo bonito del chat. Vuelvo a decir, pasen por el chat de Spreaker si quieren saber de qué se está hablando. Acá dice Antonio Cabrera, feliz día de madres desde ya. Bueno, feliz día. Acá por lo menos no se celebra hoy, pero bueno, feliz día. Perdón por la ignorancia en ese aspecto. Y ahora vamos a hablar de uno de los algoritmos que ya mencionamos anteriormente. Y no es el Bogosort, que vuelvo a decir que es el mejor algoritmo para mí. Es el algoritmo más tonto, simple de hacer e ineficiente que vi. Pero me encanta por su ineficiencia y lo horrendo que es en funcionamiento. A ver... Perdón, voy a saltar un comentario que por lo menos decían acá. Damián Ojar, como dice el padre. No es que cuánto falta, sino cuánto hemos avanzado. Se pasa más rápido. Ah, están hablando de cómo pasar más rápido la semana. Pensar cuánto pasó y no cuánto falta. Sí, está. Es un buen punto de vista. Esta es la misma discusión de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Cae más o menos el mismo. Ahora bien, el algoritmo al cual estábamos haciendo referencia era el Merge Sort. Merge Sort o ordenamiento por mezcla, si lo queremos ver así, consiste básicamente en aplicar la estrategia Divide and Conquer o Divide y vencerás o Divide and Impera, depende de la lengua en la cual lo queramos utilizar. Bien, acá están sugiriendo estrategias para acelerar la semana, que consiste en ver el vaso medio lleno o utilizar alcohol. Acá dice el lector, feliz día de las tarjetas madre. Ok. Dios mío. A ver, dice Víctor Mendoza, siento que escucho una clase en ruso, no le entiendo por qué no sé del tema. Pasa. Tranquilo, Víctor. Es en parte normal. De hecho, me sorprendería que sepan todo esto. Diría como, bien. La verdad que les reconozco que están bien capacitados. Quédense tranquilos. Esto va acompañado posteriormente con una nota de banda ahí. Me retrasé un poco con la nota de la semana pasada, tanto que la nota va a salir mañana. ¿Sí? Tengo que escribir todavía la nota para banda del episodio anterior, pero también tengo que escribir la nota para este episodio. Y siempre acompañado a cada episodio viene una nota de banda ahí que explica, a veces con imágenes y en texto, cuestión de que por ahí es más fácil de entender, todo lo que se vio a lo largo del podcast. Acá dice Damián, es para eso, Víctor, es para aprender. Muy buen punto, Damián. La idea es aprender y pasarlo bien. Si logramos esas dos cosas, aunque sea aprender algo mínimo, no implica aprenderlo todo. Aprender algo que ya no sabíamos
es suficiente. A ver, la gente se sigue saludando y el perrito empieza a ladrar. Bien. El merge sort, que ya lo explicamos cuando vimos el algoritmo de Divide and Conquer, vamos a explicarlo nuevamente un poco más en profundidad y analizar su complejidad. El merge sort consiste en parecido a lo que sucede en el quicksort, porque el quicksort también es un algoritmo Divide and Conquer, si lo queremos ver así. Pero a diferencia del quicksort, el merge sort consiste en tomar una lista o una secuencia, dividirlo a la mitad, generalmente a la mitad por convención, para que sea lo más parejo posible. A ver... Acá Víctor Mendoza dice, pero me gustaría dar una sugerencia de algún tema que sería de cuando iniciaron los memes y sus consecuencias. Bien, podemos llevarlo al tema del podcast, no hay problema, es un tema que tengo que investigarlo un poco más por ahí, así que denme un tiempito de investigación y hablarlo, no hay problema. De hecho, podemos hacer incluso un podcast hablando de memes de programación. Hay un listado muy grande y puede ser divertido. No sé cómo hacer eso, pero tampoco sabía cómo hacer podcast y acá estamos. Sin saber cómo hacerlo todavía, pero haciendo el mejor intento. El merge sort consiste en básicamente dividir una lista a la mitad o una secuencia a la mitad, tomar cada una de las secuencias y ordenarlas. Pero como hacíamos en el quicksort y al hacer un algoritmo Divide and Conquer, esa subsecuencia que nos quedó, vamos a volver a dividirla y ordenar cada una. Vamos a volver a dividir. A ver, acá dice Víctor, así es, lo haces bien. Supongo que es el criterio de ustedes, yo no sabría decir si está bien o mal. Hago como me gusta y lo disfruto. Obviamente siempre se puede mejorar, ¿no? Pero la idea es hacerlo lo mejor posible. Y también pasarlo bien. Si lo hacemos mejor y no la paso bien, sinceramente no lo pienso hacer. Voy a mantener esa calidad cutre con tal de seguir disfrutándolo, obviamente. Entonces vamos a seguir dividiendo las listas hasta que quedamos en un caso en el que sabemos que la lista está ordenada. ¿Cuándo es este caso? Cuando tenemos listas de un solo elemento. Acá dice, perdón, voy saltando de una cosa a la otra, pero no quiero dejar pasar cosas en el chat. Dice, ya quisiera saber algo de menos cómo hacerlo. Sí, no hay ningún problema. Ya te digo, entre esto más el canal de YouTube, la idea es ir complementando el podcast con el canal de YouTube, llegar a la mayor cantidad de temas y explicarlo lo mejor posible. Hay temas que se ven mucho mejor escribiendo un código que hablándolos. Pero aún así, como que no podemos hablar de temas sin saber que existen, y una buena forma es utilizar el podcast. Entonces, en el caso, volviendo nuevamente, de la lista, cuando la vamos subdividiendo, llegamos a un caso en el que sabemos que la lista ya está ordenada. ¿Y cuál es esa lista? La lista con un solo elemento. Ahora bien, ¿qué es lo que nos queda hacer después de hacer toda la subdivisión? Empezar a reunir los valores. ¿Cómo los reunimos? Tomamos dos listas que están ordenadas y sabemos que, suponiendo que de izquierda a derecha están ordenadas de menor a mayor, y queremos obtener un orden de menor a mayor de la lista más grande, el elemento más a la izquierda va a ser el mínimo, porque sabemos que estas listas ya están ordenadas. Entonces, si tenemos dos listas de tamaño 1, bueno, escogemos el de la izquierda, el que sea más chico. Como tienen un solo elemento, lo de la izquierda son los dos elementos de esto. Escogemos el más chico, lo ponemos como menor elemento, y ahora de estas dos sublistas, que en este caso quedaría una, escogemos el menor elemento, que será la otra. Bien, ya tenemos una lista con dos elementos. Ahora vamos a seguir reuniendo, tendríamos dos listas con dos elementos, por ejemplo. Pueden ser dos listas, una con 2 y otra con 3, pero tenemos dos listas con dos elementos, suponiendo en este caso. Y ahí veríamos que nuevamente se respeta esto, que el orden, el mínimo está del lado izquierdo, entonces escogemos el mínimo de esos. Si escogemos el mínimo, sacamos ese elemento de una de esas listas y la metemos en una lista nueva, que es la que vamos generando, que es la que está ordenada, nuevamente. Y volvemos a escoger el mínimo, que va a ser siempre el que esté más a la izquierda de estos dos. ¿Cuál es el mínimo? Podría ser uno de los elementos de la lista que ya sacamos el elemento, o puede ser un elemento de la otra. Puede ser cualquiera de esas dos cosas, pero la idea es que siempre vamos sacando el mínimo. Es como tomar un montón de cartas y separándolas y empezar a ver, bueno, el mínimo de este, el mínimo de este, el mínimo de este, así vamos dando un orden. Una vez que terminamos con esto, volvemos y repetimos el paso así hasta llegar a una lista completa. Es decir, una lista que no tiene subdivisiones. Acá, a ver, Jesús Martínez Mendoza dice, sorprendentemente mucha gente no conoce que es un podcast, he estado investigando y ni la palabra conocen. Lamento decirte, Jesús, de que sí, tengo que darte la razón. Y acá dice Oscar, pregúntale si conocen YouTube.
Sí, la mayoría de los casos conocen YouTube y prefieren videos de 3 a 5 minutos, 10 como máximo. Y si va más allá del tema, no se discute. Esto es un tema muy interesante que podría venir a colación al fin de este episodio. Me parece algo curioso a debatir. Entonces, teniendo este algoritmo, uno diría, bien, suena como que estamos subdividiendo mucho, que estamos juntando y en el juntar estamos empeorando y el algoritmo no es óptimo. ¿Es realmente óptimo el merge sort? Sí, al igual que el quicksort. ¿Cómo podemos saber eso? Mediante el análisis de complejidad. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo analizamos la complejidad de los algoritmos? Vamos a analizar la complejidad de los distintos algoritmos, pero primero hay que dar un concepto fundamental. Vamos a hablar de la estabilidad de un algoritmo cuando decimos que un algoritmo es estable o es inestable o no es estable. Un algoritmo de ordenamiento, a ver, antes de comenzar el tema voy a leer este comentario, me parece interesante. Una vez ordenada la lista, buscamos un valor n de la lista y vamos dividiendo en mitad así, ¿eh? La vas a dar otra 3, inicio, fin, medio, inicio, fin, exacto, esa es una de las formas de calcular la mitad. Mira, ahí ese es un punto de vista para verlo como lo veríamos en C. Por ejemplo, Antonio, en Haskell, esto lo hago con una aclaración que no viene mucho al lugar con C y lenguaje. Esto sé que los que no saben Haskell puede resultar raro lo que voy a decir. Acá dice Antonio, pensándolo bien, eran array y no listas. Sí, exactamente. Lo estabas tratando como arrays. En algunos casos, el algoritmo ese, en el caso de arreglos, funciona muy bien el merge sort. Para hacer el split es básicamente constante la complejidad. Ahora bien, para hacer el algoritmo, el merge sort, por ejemplo en Haskell, el algoritmo para hacer, o la técnica para hacer split, o la división a la mitad de una lista, no es lo más óptimo que digamos, no es tan fácil como tomar un índice y decir, bueno, dividimos en el índice y ya está, usamos un contador y el índice para decir en qué parte del arreglo estamos. Podríamos hacerlo in situ, de esa manera, decir, con el mismo arreglo. En Haskell, como las cosas son persistentes, tenés que ir generando las sublistas y no podés reciclar listas anteriores. Porque en Haskell todo es constante. Cosa notable. Hay una forma de emular la presencia de variables que utilizando mónadas, que es una técnica más avanzada, pero por defecto en Haskell todo es constante. No existen variables, todo se mantiene. Son todas cosas persistentes, con lo cual la división de la lista utilizando un índice es ineficiente. La forma, se puede hacer medianamente eficiente, pero otra forma que hay es tomar un elemento y pasarlo a una lista, tomar un elemento y pasarlo a otra, tomar un elemento y pasarlo a una lista y así. Y es una forma de dividir a la mitad. Uno diría, sé que esa cosa no es lo más eficiente que hay, pero funciona. Acá dice Víctor Mendoza, el problema de la difusión de los podcasts son las redes sociales que no remuneran con sus productos y la gente prefiere lo visual. A ver... Uy, Dios. Se armó toda una temática alrededor de los podcasts. Viendo que el podcast va para ese tema, voy a definir voy a dar una definición más y voy a afrontar un poco el tema porque tengo fresco unas cosas que vi y me parecieron interesantes. Al que escucha el podcast ya está acostumbrado a que por ahí se varían los temas y se va por las ramas, se responde a preguntas del chat y veo que el chat está teniendo cierta tendencia. Me gustaría también plantear una opinión y como no lo puedo escribir porque estoy hablando y lamentablemente soy un ser humano y el ser humano, a pesar de que muchos digan de que yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, no se puede. El ser humano está pensado para hacer una cosa al mismo tiempo. Y el que dice que puede hacer dos cosas al mismo tiempo, lo invito a conducir y hacer cálculos algebraicos medianamente interesantes, no 2 más 2, sino a resolver una ecuación mentalmente mientras conduce. Y dígame qué tan bueno es el desempeño a no llevarse puesto algo. Parece que lo digo con bronca y no lo digo con bronca, pero me sorprende que aún hoy en día la gente diga que puede hacer más de dos cosas a la vez. Puede emular que hace dos cosas a la vez, aunque no lo haga. Y Dios mío, el camión de la basura hace ruido. Vamos a hablar del concepto de estabilidad. ¿Cuándo un algoritmo es estable y cuándo no es estable o es inestable? Supongamos que tenemos un mazo de cartas, ¿sí? Utilizando el algoritmo que nosotros querramos. Por ejemplo, uno podría utilizar como criterio, vamos a ordenar las cartas por número. Las cartas tienen una característica en particular de que poseen número y que poseen un palo. No un palo de golpe, sino un palo del elemento que contienen. Utilicemos cualquier convención, las cartas españolas, inglesas, las que nosotros querramos.
Vamos a suponer que tenemos las cartas españolas para hacer simple la referencia. Podemos tener basto, copa, oro o espada. Tenemos 4 palos. Y tenemos el tema de los números. ¿Cómo ordenaríamos? Uno diría, bueno, podríamos ordenar por los palos, podríamos ordenar por los números, podríamos ordenar considerando las dos cosas. Acá dice Víctor Mendoza, se pueden hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, estoy escuchándote, cenando y mirando la televisión. Quiero preguntarte después, Víctor, cuántas cosas de todo eso se mantiene en la cabeza. Lo de la cena te lo entiendo porque es una tarea automatizada. Lo mismo que uno puede caminar y hablar al mismo tiempo, pero me refiero a dos cuestiones que requieran de concentración constante. Acá dice el mito del multitasking, sobre todo en el área de informática. Más o menos. En el área de informática sí existe cierta multitarea. Pero cuando tenés varios núcleos y el programa está preparado para eso. Acá dice Oscar, yo también es cocinando, yendo y escribo en el iPhone. Ay, Dios. Ahora hablo de ese tema. Dios mío, el chat se está aprendiendo bien, me agrada mucho la idea. El tema de la estabilidad o inestabilidad de un algoritmo conviene en que un algoritmo es estable cuando se preserva el orden a pesar del algoritmo ordenamiento. ¿Cómo pasaría esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos que ordenar cartas en base a su número, tenemos cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, el algoritmo estable mantendría el orden de las cartas lo más similar al original con respecto a los palos. Es decir, si teníamos por ejemplo un 1 de basto y un 1 de espada, y después de aplicar el algoritmo de ordenamiento, tenemos primero el algoritmo de espada y después el 1 de basto, vemos que se cambió el orden con respecto al orden original de los palos, no de los números. El número se preserva, es 1 y 1, pero el palo se invirtió. En ese caso el algoritmo se lo llama no estable o inestable. Un algoritmo estable es que preserva el orden original. Es decir, un algoritmo estable, si primero tenemos copa y después oro, después de aplicar el algoritmo vamos a tener primero copa y después oro. Se mantiene ese orden. A eso nos referimos con algoritmos estables o inestables. Acá dice Marco Espinosa, se refiere a los informáticos, no a las máquinas. Ah, bien, bien. Buena la aclaración. Malo mi error de interpretación. Está bien, está bien. Voy a hacer mención de los algoritmos que vimos hasta ahora, si son estables o no. Por ejemplo, el bubble sort, a priori, es estable. Es un algoritmo que preserva el orden. Ahora, el insertion sort no necesariamente preserva el orden. Con lo cual, el insertion sort sí podría preservar el orden, lo cual lo haría estable. El selection sort, en cambio, no sería estable. El merge sort sí preserva la estabilidad generalmente. El merge sort in situ, que es decir, el merge sort en la misma lista, porque el merge sort, como lo nombramos, diríamos, estamos creando nuevas subsecuencias y después reconstruyendo una lista o construyendo una lista. El merge sort lo podríamos aplicar sobre la misma secuencia sin crear nuevas listas. Es una cuestión de cuidado con algunos índices que hay que tener en cuenta. Con los arreglos se ve muy bien. En ese caso también se preserva la estabilidad. El quicksort, por ejemplo, a priori no es estable, pero existen algunas variantes que lo hacen estable. Existe otro algoritmo como el radix sort, el heap sort o el bogo sort. Pero eso lo vamos a dejar para después. ¿Por qué digo eso? Porque nos quedan aproximadamente 10 minutos de podcast y me parece bueno utilizar esos 10 minutos para hablar del tema que está hablando el chat. El chat hasta ahora se estuvo hablando un poco sobre el tema de por qué el podcast o de que puede no entenderse algo, y eso lo entiendo perfectamente. El podcast puede que no parezca el mejor formato para aprender ciertos conocimientos. Estoy de acuerdo que muchas veces ciertos temas se hacen más simples de ver de manera visual. También voy a considerar que hay mucha gente que escucha el podcast de que lamentablemente prescinde de la capacidad de visión o no puede prestar atención en este momento a ver algo. En esos casos el podcast viene a ser una excelente ayuda. Uno, si lo piensa como alguien vidente, obviamente prefiere algo visual, es más simple de entender, es más fácil de ver, es más fácil de hacerlo atractivo incluso, como se mencionó en el chat. Problema para el invidente es que esa posibilidad lamentablemente no la tiene. Entonces el podcast brinda una ventaja, el cual es el poder consumir contenido, el poder informarse, el poder ilustrarse, el poder aprender, cosa que con contenido visual también se podría hacer, pero hay ciertos temas que no están adaptados a eso. Yo trato de adaptarlo lo mejor posible, por eso el podcast, como tengo que hacer referencia a ciertas cosas, debo depender hasta cierto punto de la imaginación del escucha.
A ver, acá Damián Tiscona tiró un chiste y un comentario a la vez. Dice, el cerebro no es multifunción, por eso no entiendo para qué quieren multitareas en los teléfonos. Y los podcasts es para comunicar una idea donde llegue o no depende de múltiples factores. Estoy bastante de acuerdo con ese comentario. No era un chiste, perdón, leí 2 o 3 palabras y pensé que tiraba un comentario humorístico, pero la verdad fue un comentario serio bastante interesante. Lamentablemente existe una cultura de consumir todo lo que sea visual. No quiero hacer discriminación al hacer este comentario y por favor pido que no se lo tomen así. Si alguien se lo toma mal, por favor hágamelo saber y dígame cómo piensa que es mejor comunicarlo. Dependiendo de qué tan razonable sea su contestación es lo bueno o malo que lo voy a tomar en cuenta. En sí, entiendo que es fácil acceder a algo para alguien que ve, pero para alguien que no ve le es difícil acceder a ciertos contenidos, ciertos conocimientos, y el podcast lo veo como un medio idóneo para eso, porque justamente está pensado a ilustrar las cosas de una manera, si queremos decirlo coloquial, pero aún así no sería así, sino de una manera oral, algo que se pueda escuchar. Acá volviendo al tema de la multifunción o no del ser humano, dice, yo sí soy multifuncional, soy eficiente, por eso estudio ingeniería industrial. Como que tendría que decir que eso no tiene nada que ver, pero bueno, dejémoslo ahí. El tema del podcasting y YouTube, la eterna discusión de que qué es mejor YouTube o podcasting, es dependiendo de la preferencia de uno. He de admitir de que lamentablemente existe una tendencia a consumir todo lo que sea visual, y con visual no me refiero a solamente cosas que se ven, sino audiovisual. Un video en este caso. Acá dice Oscar, David, es cierto que se necesita... David, ¿es cierto que para ser programador hay que saber mucho de matemáticas? Sí y no, y ahora respondo. Eso creo que lo respondí ya antes, pero es bueno hacer énfasis con respecto a ese tema. Lo visual es lindo porque es atractivo, pero el problema, por ejemplo, de YouTube y de los podcasts también, porque existe eso, es la desinformación. Muchas veces la información que se da no es verídica, existen muchos casos de conspiraciones y los videos están llenos de clickbait en el cual se hablan de muchos temas que no son reales, se desinforma en lugar de informar, cosa que sucede también con los medios de comunicaciones clásicos, no crean que no. Al que cree que la CNN le va a decir toda la verdad, que he leído comentarios que si no lo dice la CNN no lo creo, es un comentario de una persona que está totalmente cegada. Porque si vamos a confiar en lo que un medio de comunicación grande dice, un medio de comunicación grande puede decir que pegarse un tiro es una medida saludable para evitar el cáncer. Y mucha gente agarraría un arma y se daría un tiro. Que si tienen ese criterio, Dios mío, hay veces que uno lamentablemente hace la consideración de quizás tenga razón. Darse un tiro en ese tipo de personas haría un favor. Aún así estamos viendo que es la pérdida de una vida humana. Y lamentablemente existe ese tipo de pensamiento. YouTube lo veo como un medio fácil para la difusión. Hay mucho contenido que no es tan bueno, lamentablemente. Del contenido total, incluso Fernando en el podcast de La Barra hizo el comentario de cuánto contenido se genera en YouTube y cuánto contenido se consume, es impresionante. Pero veamos, por ejemplo, la sección de trending de cada país. Si no me creen, vayan a la sección de trending de YouTube de cada país y vean la calidad del contenido. Vean lo que es popular y díganme si es un contenido académico, un contenido que realmente aporta algo a la humanidad, o claramente podríamos vivir sin eso. Es opinión propia, obviamente. Yo personalmente considero que la mayoría de los temas que pasan por trending, hay cosas que son por curiosidad y son interesantes, está bien, pero hay muchas cosas que es básicamente ver la vida del otro y personalmente lo considero como una pérdida de tiempo y no tener vida en parte. Sé que el comentario puede ser un poco duro para algunos, pero es mi opinión. No voy a ser políticamente correcto, sinceramente algo que me da una patada bastante en ciertas partes del cuerpo, es bastante molesto. Y es mi opinión, si no gusta está bien, podemos discrepar. Si pensamos que tenemos que pertenecer a una sola opinión, bueno, está bien, tené tu criterio, yo prefiero no hablar con esa persona. Acá dice Jesús, yo creo que no es algo de ser mejor o peor, creo que es como una herramienta, es como toda herramienta tiene sus pros y sus contras y depende mucho del usuario lo disfrute. Y por ejemplo, yo vengo aquí y aprendo mucho. Lo que sí creo que el público no debería cerrarse a solo un medio que no te brinda todo, es cierto. Una cuestión que sucede mucho con YouTube y su contenido, además de, bueno, la variación de los temas, es también muchas personas, y eso pasa incluso con las películas, es que prefieren ver un video, algo que me lo explique en 2 minutos. Quiero 2 minutos de contenido y que me des toda una explicación de algo que yo no entiendo a la perfección.
Problema de ese punto de vista. Hay mucho contenido que, por ejemplo, hay un canal que yo sigo que es El Robot de Platón, y hay un video que me gustó mucho y el muchacho se había indignado porque había hablado sobre el alunizaje. Está quien cree que se dio el alunizaje y hay gente que cree que no. Está bien, se respeta cada una de las opiniones. Lo mismo que hay gente que cree que la Tierra es plana y hay gente que cree que la Tierra es redonda. Yo soy de los segundos. Y él mismo siempre deja referencias en sus videos. Una práctica que lamentablemente yo no llego por cuestiones de que estoy hablando del tema de que sé y hasta lo que sé. Y el escribir toda esta documentación y buscar toda esta documentación es una locura. Él se toma el tiempo y pone toda la documentación y la gente aún así le refutaba cuando él claramente había dicho: si quieren saber más del tema vayan a esta documentación. Cosa que la gente no hizo porque hacía comentarios que la documentación aclaraba muy bien que no había que hacer referencia y las razones por las cuales. ¿Cuál es el problema de esto y qué es lo que nos deja ver? De que la gente tiene un problema grave, y no quiero generalizar, pero en la mayoría de las veces sucede, que tiene miedo a leer. No quiero leer algo largo, no quiero perder mucho tiempo, quiero algo rápido. Y muchas veces en eso se pierde mucho contenido y muchas veces se cae en la desinformación. O en la descontextualización, porque uno... Pero acá en el libro se mencionó tal cosa. Recuérdese que todo elemento quitado de contexto es un pretexto. No vale como argumento, hay que tomarlo en su contexto. Por eso me molesta mucho cuando se representan ciertas cuestiones de odio por cuestiones históricas. Que en realidad la historia demuestra que eso sucedió por cierto contexto y no porque la gente de ese país sea malo. Es una discrepancia que tengo con mucha gente, de que yo odio a gente de este país porque una vez tomaron esa medida. ¿Quién la tomó? ¿Todo el pueblo? ¿O alguien que fue electo? ¿O un dictador? Fue un dictador, entonces no vale como medida, fue un dictador, no refleja la opinión del pueblo, la elección de un grupo reducido de personas. En este caso tendríamos que ver a todo el mundo porque todos los países se mandan malas metidas de pata. Entonces todos los países son enemigos, incluyendo el de uno mismo, porque mi país cometió una medida contra mí, redujo los sueldos, entonces tengo que odiar a mi propio país. Y si vamos a ese punto, cuando estoy durmiendo me pego en la cara porque me picó un mosquito, entonces porque me pegué también soy malo contra mí mismo y no merezco... Podemos seguir con esas derivaciones y regla de tres simple hasta nosotros querramos y no tiene sentido. Acá dice Jesús Martínez: y gracias por abordar el tema, David, es bueno conocer tu opinión y me gusta saber tu pensar. Acá dice Oscar: pero yo estoy suscrito a canales productivos en YouTube y es bueno cuando eliges bien qué ver. Exacto, es muy bueno elegir. YouTube no es malo de por sí, hay contenido muy bueno. Yo encuentro contenido, muchas de las cosas que aprendí de programación aprendí por YouTube. Mucho contenido por ahí no en inglés, no en español, perdón, en inglés. Contenido de la universidad, matemáticas y todo ese conocimiento lo conocí por YouTube muchas veces. Tengo que admitir que los primeros 3 años de la universidad me salvaron las papas YouTube. Pero es buscar de manera adecuada y no... personalmente ver un gameplay no me aporta nada. No tengo nada contra el gamer, pero no me aporta nada. Cosa que ver un tutorial que me enseña a hacer algo, cómo construir, cómo reciclar, cómo hacer algo, la verdad que me brinda opinión propia. Con respecto, y ya para cerrar el tema, a lo que preguntó Oscar, si era necesario, realmente era necesario saber mucha matemática para programación, la respuesta podríamos decir que no. La programación, y de hecho los grandes programadores o los grandes próceres o las grandes personalidades de la programación muchas veces eran grandes matemáticos, y mucha de la teoría de la ciencia de la computación, que eso existe, no es un invento mío, las ciencias de la computación existen y abarcan muchísimos campos, como la matemática que abarcan muchos campos, están basados en la matemática, y muchos fueron matemáticos de hecho. Entonces, por ejemplo, en el caso de los grafos hoy en día, uno dice, eso no tiene utilidad, que hay un podcast que quiero hacer hablando exclusivamente de los grafos y árboles, porque es un tema fascinante. Puede parecerlo, ¿no? Porque un montón de puntitos conectados por rayitas parece poco útil. Agradezcámosle a los GPS y un montón de elementos que utilizan grafos y nosotros no nos damos cuenta. Que no nos demos cuenta no significa que no exista. Como no nos damos cuenta cómo funciona una planta de producción eléctrica, aún así consumimos la electricidad. No nos damos cuenta cómo funciona Internet y aún así lo consumimos. La matemática lo que brinda como herramienta es un entendimiento más allá de los temas. Eso es lo que nos permite. El entender cómo funcionan las cosas. Y sé que muchas veces es teórico ese conocimiento. No es algo que diga, yo me voy a levantar todos los días y voy a escribir en binario. Cosa que en el capítulo que vamos a subir mañana en YouTube vamos a hablar sobre el sistema binario. Así que ya doy un pequeño spoiler. Aún así, el entender la base teórica de cómo funcionan las cosas permite aplicar estas técnicas. Por ejemplo, la técnica de Divide and Conquer, o Divide y Vencerás, es una técnica que tiene ese nombre porque consiste en dividir un problema y resolver esos subproblemas. Ahora bien, y después juntar obviamente en un resultado razonable. Ahora bien, la técnica como tal es muy útil y nos sirve para aplicarlo, por ejemplo, en Merge Sort, Quick Sort,
en algoritmos para obtener elementos o para descartar elementos de una lista o para hacer subdivisiones en lista. Y es un algoritmo que también aplica, es una técnica que si la conocemos en teoría la podemos aplicar en un montón de campos. La matemática lo que te brinda es mucha apertura también a la notación, acostumbrarte a una cierta regularidad y métodos formales, y también lo que brinda es la capacidad de entender mejor los temas y un nivel de abstracción más allá, porque el que lleva matemática por mucho tiempo sabe que llega a un punto que escribe más letras que números. Y la programación consiste muchas veces en aplicar lógica y no tanto numeritos y binarios. Es más bien lógica, cosa que la matemática lo brinda muy bien, es una excelente herramienta. Así que en respuesta, no es fundamental, pero ayuda muchísimo. Acá dice, la matemática te ayuda a tener capacidad de abstracción y eso es básico en la programación. Exacto. Se puede obtener sin matemática, ojo. Pero sinceramente el camino más fácil que encontré en matemática, además que llega un punto que le agarras el gustito. Acá, exacto, como digo, todo tiene sus pros y sus nada malo. Ahí está CodeTime, sin YouTube no estuviera aquí, si YouTube no estuviera aquí, pero lo que me refiero es que no debemos ser... Exacto, creo que eso ya lo había leído de hecho. Dice que la Tierra es redonda, quémelo. No es miedo a leer, es pereza. El efecto es el mismo. Dice, muy buen análisis David. Bueno, me alegro que haya gustado y al que no le haya gustado no tengo problema en debatirlo. Esto en realidad da tema para hablar por mucho tiempo, pero ya me quedo sin tema y no sé si a todos les interesa eso. Si un día quieren que hable estrictamente de ese tema, que es fuera del tema de la programación, y de ahí se van derivando cosas como en el chat, háganmelo saber que yo lo hago con gusto. Así que muchas gracias a los que entraron al chat de hoy. Saludamos a Davianto Iscornia, a Marcos B. Espinosa, a Jesús Martínez, a Oscar obviamente. Saludamos a Víctor Mendoza, a Antonio Cabrera, suerte con la tarea de estructura de datos. A ver, a Lector, que también se hizo presente esta noche. Marco Espinosa ya lo mencioné. A Cine Review en español. Y ya lo leía todo. La verdad que el chat hoy estuvo activo y el tema se derivó en algo que no me esperaba y lo agradezco muchísimo. Es algo que me gusta, justamente. Que esto sea no determinista, sea impredecible, no sabemos para dónde va a parar, pero siempre salimos aprendiendo algo, no solamente ustedes de mí, sino yo de ustedes, pues yo me retroalimento de sus comentarios, de su opinión, de cosas para mejorar, temas que les interesa. Si un maestro no aprende de su alumno, sinceramente no es un buen maestro y yo no me considero tampoco un maestro. Simplemente soy alguien que transmite lo que sé. Dice Jesús Martínez, muchas gracias por el podcast de hoy, por el podcast David, y gracias por tu opinión de los podcasts. Lamento que te desviaras del tema original, pero de nuevo, gracias, fantástico podcast. La verdad que no te lamentes, la verdad que se hizo con gusto. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordana, envía correo electrónico de jordan@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, escribimos para andageek.com. Si quieren escribir para andageek.com, háganoslo saber. Y mañana va a estar subido un nuevo video que habla sobre el sistema binario, ¿sí? O la representación computacional de datos en YouTube. Así que va a estar disponible, no se lo pierdan y vayan a notas de Banda Geek que hablan sobre este tema, que si algún tema le quedó colgado, ahí lo van a tener. Con esto me despido y buenas noches.